El proceso por el caso de los indultos otorgados por el expresidente Ricardo Martinelli es duramente cuestionado por juristas. Linda Brand nos dice lo que opinan sobre la audiencia de imputación de cargos que fue solicitada por el magistrado fiscal Abel Zamorano. En el periodo post-invasión, los primeros 5 presidentes de Panamá hicieron uso de la facultad que le confiere la Constitución Nacional de conceder indultos a personas que por alguna razón política se mantenían en prisión o en proceso judicial. Entre los presidentes, Guillermo Endara Galimani, Ernesto Pérez Valladares, Mireya Moscoso, Martín Torrijos y Ricardo Martinelli se otorgaron más de 1.652 indultos. En cada uno de estos indultos se presentaron demandas de inconstitucionalidad debido a que contemplaban la comisión de delitos no precisamente de carácter político, sino penal. Dicen los que saben de ley que definitivamente se debe perseguir ciegamente, no importa quién sea. Si esto fuese así, deberíamos haber perseguido a todos los otros expresidentes que en su momento emitieron indultos. Sin embargo, como una prueba más sobre la selectividad que ha caracterizado a la Corte Suprema de Justicia y en especial a los operadores de justicia, ahora se pretende sentar en el banquillo de los acusados al exmandatario Ricardo Martinelli por los 353 indultos concedidos, facultad que también hicieron uso todos sus antecesores. Precisamente, la investigación de los indultos otorgados por Martinelli el 25 y 30 de junio del 2014 fue emitida el 2 de julio del 2015 por la Corte Suprema de Justicia. No obstante, poco después de asumir el poder, el presidente Juan Carlos Varela, el 14 de agosto de 2014, emitió el decreto ejecutivo 472 que anulaba en efecto los indultos. Siento que es demasiado querer perseguir políticamente y un precedente muy funesto a futuro de que cuestionen esa capacidad constitucional, sobre todo porque es una valoración tremendamente subjetiva, la que puede hacer el presidente en el momento que decide indultar o la que puede hacer un magistrado en el momento de analizar. Hay casos que guardan por procesos judiciales hace más de 4 y 5 años debido a la mora judicial. En esta oportunidad, la Corte Suprema de Justicia manifiesta un interés particular contra Martinelli. Y es así que el pasado 26 de abril de este año se comunicó que la Oficina Judicial de la Corte emitió un aviso en diarios de circulación en Miami, Estados Unidos, para notificar al exmandatario de una audiencia de imputación programada para este miércoles 10 de mayo. En mi opinión es una especie de distracción colectiva, mientras que aquí se siguen perpetrando más delitos de la corrupción que antes. Eso es lo grave. Pero nos entretienen que si Martinelli, que si los hijos de Martinelli, que si los amigos de Martinelli, que si el primo de Martinelli, que si ahora todo el malo. El único malo, ellos que anduvieron para arriba y para abajo de la seca, la meca, la tontoneca, y que lo único que les faltaba era dormir con Martinelli, ahora nos quieren vender a nosotros que Martinelli es el único malo. Pero este interés casi carnívoro de la Corte contra el expresidente Martinelli parece contrario a los fallos y resultados que tomó este órgano judicial en casos similares sobre el otorgamiento de indultos por otros expresidentes. Por ejemplo, el 6 de septiembre de 1999, el entonces Procurador General de la Nación, José Antonio Sosa, presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra los indultos concedidos por el otrora presidente Ernesto Pérez Valladares, porque consideró que incluía a beneficiados que estaban siendo procesados por delitos comunes. Casualmente, el Ministerio de Gobierno confirmó que en ese periodo que en efecto entre los beneficiados del indulto estaban Emilio Arrocha, acusado por peculado; Manuel Pérez, sindicado por el delito contra la salud pública, droga; Jorge Tuñón, acusado por hurto; Ricardo Baruco, procesado por robo a mano armada; Michelle Orozco, sindicado por hurto agravado; y Lidia Carri por expedir cheques sin fondo. Todos los presidentes, repito, han venido concediendo indultos. Y no te extrañe que inclusive el presidente Varela al final de su periodo va a conceder también indultos.
Entonces eso de llevar a juicio penal, a un proceso penal, a un expresidente por el tema de indultos, me parece que es una aberración jurídica. Igual recurso presentó el ex procurador Sosa contra el decreto de indulto emitido en 1995 por el presidente encargado Tomás Gabriel Altamirano Duque, ya que Pérez Valladares se encontraba en misión oficial en Asia, al beneficiar allegados a su partido. En ambos casos, la Corte corrió traslado de este decreto a la Procuraduría de la Administración para conocer su opinión. Así que hay divergencias de criterio en cuanto a lo que ha dicho la Corte a lo largo del tiempo. Pero lo importante es de que en este caso en particular, ya la Corte Suprema había indicado en otro fallo, refiriéndose a otro decreto de indulto, de que este es un asunto de carácter administrativo, este no es un asunto de carácter penal. Pese a no ser constitucionalista, la procuradora de la Administración consideró que no había vicios de inconstitucionalidad en el indulto del expresidente Valladares, porque un nuevo decreto ejecutivo revocaba el anterior y dejaba sin efecto la norma jurídica, tal como sucede actualmente cuando el presidente Varela, mediante un nuevo decreto, anuló los indultos otorgados por Martinelli. Si estamos hablando del delito de abuso de autoridad, que es el que pareciera que es el que va a imputar el fiscal, se requiere que exista un perjuicio hacia alguna persona. Aquí no hubo absolutamente ningún perjuicio hacia ninguna persona, porque el Ejecutivo entrante lo que hizo fue revocar. No creo que puede atribuírsele una acción penal, una acción delictiva, una acción de dolo respecto de ese actuar. Han habido fallos en donde la Corte se ha pronunciado con relación a indultos y por vía de un recurso de inconstitucionalidad ha declarado a favor y en contra. El fallo de la Corte en este caso de Pérez Valladares fue el siguiente. Por último, el Pleno estima que declarar inconstitucional un indulto ya decretado conduciría a someter a un doble juzgamiento penal por el mismo delito a aquellos que hubieran sido favorecidos con el indulto. Esto es así porque el otorgamiento del indulto extingue ipso facto la acción penal y la pena, con lo cual se termina la causa penal. De igual manera, el Pleno de la Corte, en otro punto del fallo sobre indulto, destacó lo siguiente. El artículo 179 de la Constitución Política establece las atribuciones del presidente con el ministro respectivo y, entre otras, en su numeral 12, lo faculta a conceder indultos entre los términos por ella expresados, no sujetándolo a ninguna apreciación, evaluación o calificación previa de otra autoridad, ente gubernamental o jurisdiccional de los delitos cometidos o no por los beneficiados con el indulto. Que lo que concierne a las facultades que tiene un presidente de la República de conceder indultos, es una facultad de carácter constitucional. Esto es lo que los entendidos en el derecho constitucional comparado llaman el derecho de gracia. Asimismo, resalta en otra de sus partes la calificación de las conductas en que incurrieron los indultados. Es de competencia de la autoridad que decretó el indulto, ya que de otra manera, dicha facultad conferida no tendría razón de ser. No existe reglamentación a la facultad de indultar que tiene el presidente de la República. Uno de los pocos que estuvo en desacuerdo con aquel fallo en donde esta Corte dijo que esos decretos no eran calificados como un delito, ya sea la declaratoria de inconstitucionalidad o ya sea que el Ejecutivo los hubiese revocado, como en efecto lo hizo el Ejecutivo entrante. Por tanto, entonces, no es casual que uno de esos disidentes, que en este caso está convertido en fiscal, haya dicho ahora que él sí encuentra que existe algún tipo penal violado. Ricardo Martinelli no tiene por qué responder a una acusación como la que pretende enervar, y me disculpa porque sé que es uno de los pocos magistrados bien instruidos en materia de procedimientos, el licenciado Abel Zamorano, pero debo decirle que prestarse al juego del presidente de la República puede dar al lastre, puede acabar
con un prestigio y con una hoja de vida hasta este momento intachable. A raíz del interés mostrado por el magistrado fiscal de la causa Abel Zamorano en el caso de los indultos del exmandatario Ricardo Martinelli, surgen cuestionamientos por el papel sumiso del magistrado, quien al parecer busca pronto ser ratificado en el cargo de magistrado principal del Pleno de la Corte Suprema por la vacante que dejó en el año 2014 el entonces magistrado Alejandro Moncada Luna. Soy Linda Brand, Next Noticias.